Sí, Aileen. Listo, muy bien, entonces ya empiezo la grabación. Ok, Aileen, gracias. A ver, Fabricio, pásame por favor. Ah, le vas a pasar a Aileen, ¿cierto? Aileen, te van a pasar un documento porque Ah, necesito saber más o menos qué es lo que les están enseñando. Lo que pasa es que te comento, Fabricio, los ciclos anteriores que venía enseñando, están en química, QG1, ¿cierto? Ujú. Ya. Bueno, generalmente no empiezan con gases ideales, por eso me sorprende. Entonces, no sé qué cosas les toman en gases ideales, pero imagino que están con la ley de Boyle, la ley de Charles. Eh, la ley combinada de los gases, sí. Ok, entonces vamos, ¿cómo estás ahí? ¿Estás en cero? ¿Estás más o menos? O empiezo igual a explicar desde el inicio, ¿te parece? Sí, estoy más o menos por lo que recién eh, en mi salón, en mi sección, estamos un poco atrasados Ya, y pues hoy han avanzado rápido, pues, y lo que han ok, enseñado hoy lo iba a practicar de nuevo, pues. ok, sí, está bien. Mándame más bien eso que han enseñado, primero, mientras vamos viendo la parte teórica, ¿ya? Obviamente no voy a entrar a detallar mucho en la parte de teoría por el tiempo más que todo, pero sí voy a más que todo ir orientándote en las partes importantes, en las partes que sí necesitas tú conocer para que puedas desarrollar un ejercicio. ¿Ya? Entonces por ahí vamos a empezar. Sí. Voy a compartirte mi pantalla. Ok. Y me dice si la puedes observar. ¿Sí la observas ahí? ¿El Sí. WAM no? Ok, genial. Sí. Entonces vamos a ver gases ideales. Listo. Entonces, cuando nosotros hablamos de gases ideales, lo primero que de todas maneras tenemos que, de lo que tenemos que hablar, pues es de un estado gaseoso. Entonces, cuando nosotros hablamos de estado gaseoso, ¿no? Estamos hablando de una sustancia que se encuentra en estado natural de gas, ¿no? En forma de un gas. Ahora, ¿qué sucede con un estado gaseoso? Generalmente, y ahí vamos a hablar un poquito de los estados de la materia, de forma general, estados de la materia. Cuando hablamos de los estados de la materia, estamos hablando primero de un estado sólido, de un estado líquido, de un estado gaseoso. No son los tres estados de agregación de la materia que nosotros estudiamos. Entonces tú me preguntarás, ¿no? Pero Miss, además de esos tres estados, usualmente suelen mencionar lo que es el estado plasmático. Y sí, pero esos estados son ya parte de la materia, pero no lo trabajamos como un estado de agregación de la materia. Entonces, el estado de agregación de la materia es cuando nosotros, por ejemplo, queremos no transformar, sino cambiar el estado físico de una sustancia. No podemos pasarlo de un sólido a un líquido, de un líquido a un gas, de un gas a un sólido, no de un líquido a sólido. Entonces, esos son los cambios de estados. Y para que pueda haber un cambio de estado, se necesita energía. O bien aumentar la energía o bien enfriarlo, disminuir la energía para poder pasar de un estado a otro, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un estado líquido, necesito aumentar la energía, necesito agregarle energía para que pueda empezar a hervir, ¿cierto? Y pueda empezar a vaporizarse. Entonces cambia ya de un estado líquido a un estado de vapor, ¿no? Que podremos llamarlo un estado gaseoso. Entonces, esos cambios de estado requieren siempre de un aumento de energía o de una disminución de energía. Eso es siempre. Entonces, cuando nosotros hablamos de un estado plasmático, ya estamos hablando de un estado donde se necesitaría demasiada, ¿no? Se necesitaría muchísima energía. Entonces, como no se puede hacer eso, es muy difícil que se pueda cambiar de un estado sólido a un estado plasmático o de un plasmático a un sólido, ¿no? Por eso generalmente el plasmático está en lo que son en la Vía Láctea, en las galaxias, no, en el Sol, en las estrellas, en los volcanes, por ejemplo. Pero no podemos eso convertirlo
estado sólido a un estado líquido, ¿no? Justamente por el intercambio de energía que se requeriría. Entonces, es por ello que nosotros no lo estudiamos dentro de los estados de agregación de la materia, pero sí forma parte del estado, de los estados de la materia. Esos son los estados de la materia, más no de un estado de agregación de la materia. Eso para tenerlo un poquito en claro, ¿ya? Entonces, bueno, nosotros voy a apagar un ratito la cámara porque para que el internet no se ponga muy lento. ¿Está bien, Fabricio? Sí, sí. Ok, listo. Entonces, bueno, nosotros ya estamos hablando de un estado sólido, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un estado sólido, acá está. Cuando nosotros hablamos de un estado sólido, hablamos, por ejemplo, ¿no? Tengo acá un cubo. Tengo un cubo. Entonces, en este cubo, para empezar, si estoy en un estado sólido, las partículas, ¿cómo deberían estar, Fabricio? ¿Deberían estar juntas, separadas? Deberían estar más juntas. Más juntas, correcto, ¿no? Tienen que estar más juntitas para que pueda justamente dar la forma de un sólido. Entonces, yo estoy por aquí con mis partículas juntas para poder dar la forma de un sólido. Entonces, aquí también hay, o sea, siempre hay que tener en cuenta que cada cuerpo, cada sustancia, ya sea sólida, ya sea líquida o ya sea gaseosa, siempre posee una energía cinética. Siempre va a tener energía, siempre va a poseer, así sea un sólido, hay energía. Pero ¿cómo es la energía en este estado sólido? Aquí, ¿qué pasa con las partículas? Las partículas tienen movimiento, pero en su mismo sitio, y su movimiento es solamente de vibración. ¿Ya? Su movimiento es netamente vibración. Entonces, aquí las partículas en un estado sólido se encuentran vibrando en un mismo sitio. No pueden moverse porque al estar muy juntitas, entonces no hay ningún espacio a donde puedan moverse las partículas, ¿no? Entonces es por ello que sus enlaces tienen que ser mucho más fuertes para que puedan estar unidas y pueda formar el cuerpo del sólido. ¿Me dejó entender esa parte, Fabricio? Sí, Solo estoy aquí, contigo, Fabricio. Dime. aquí entraría a detallar lo que es la teoría de bandas. ¿La, ¿La teoría de qué? De bandas. Ya, sí, pero ahí todavía. Ahí no entra a detallar la parte de la teoría de bandas. Ya, por eso primero solamente vamos con los estados y luego ya vamos entrando poco a poco. Por eso necesitaba una guía de qué es lo que les están enseñando y en qué orden, ¿no? De qué forma. Pero me dices que no tienen ninguna guía, no les dan nada, ¿cierto? Claro, solo nos dan tipo como un libro de donde sí sacan toda la información, que son apuntes como de ciento y algo de páginas. Y les dan en Y- PDF. Ujú. ¿Y ese lo tienes para que me lo puedas compartir? A ver, voy a buscarlo. Por favor, sería genial, porque yo sí necesito una guía para saber qué cosa, ¿no? Por eso justamente cuando hablaba con la encargada hoy día, para mí es importante saber el nivel y saber qué les están enseñando, porque por ejemplo, si fuera un pre-U, el contenido es distinto. No puede ser la misma temática, pero el abordaje es diferente. Entonces, ahorita tú me estás hablando de tema de gases ideales, estados de la materia, pero no sé en qué, cómo lo están enfocando, ¿no? Direccionado a qué exactamente. Entonces, mientras lo buscas, está bien que Ya lo continúes encontré. buscando. ¿Ya lo encontraste? ¿Se lo puedes mandar a Ilén para que ella me lo envíe? Ya, ya está. Aileen, ¿me lo envías, por favor? Claro, permíteme revisar. Gracias. Disculpa, ¿por qué me has enviado el documento? ¿Qué número? Termina en 743.
Claro, ¿me podrías hacer el favor de enviarlo a otro de los que se encuentran en la administración del grupo donde estás? A ver, A cualquiera de los dos siguientes. Listo, muchas gracias. y el segundo documento son los ejercicios. Ya, también los mandas. Ya los envié. Ya. Ajá, esos apuntes de clase, aquí está. Claro, ahí, de ahí nosotros sacamos los resúmenes, pero las PPTs que nos muestran en clase sí nos las suben. Claro, aquí ya entran directo al estado gaseoso, ¿cierto? Sí, el estado sólido, el estado líquido es bastante superficial y ya entran directamente al estado gaseoso. Bien, vamos entonces a continuar solamente para dar algunas orientaciones generales de los estados y luego ya nos enfocamos en el estado gaseoso para el gas ideal. ¿Ya? Entonces, como te decía, el estado sólido, las partículas se encuentran vibrando en su sitio, ya sabemos que tiene forma definida, ¿cierto? Tiene forma y volumen definido. Ahora, aquí siempre hay diferentes fuerzas, ¿no? Siempre va a haber diferentes fuerzas, que son las fuerzas de repulsión y las fuerzas de atracción. Entonces, va a haber fuerzas de repulsión y fuerzas de atracción. En este caso, como es un sólido y las partículas están muy juntitas, ¿qué fuerzas serán mayor? ¿Las de repulsión o las de atracción? Las de atracción por lo que Las son de atracción. Ajá, correcto, ¿no? Por lo que están muy cerquita. Entonces tenemos que las fuerzas de atracción son mucho mayores que las fuerzas de repulsión en un estado sólido, que es justamente lo que permite que se atraigan las partículas entre sí y puedan darse forma. Entonces, esto es con referente al estado sólido. Cuando nosotros hablamos del estado líquido, aquí las partículas ya tienen un poco más de movimiento, ¿no? Entonces, en un líquido ya tienen un poco más de movimiento. Y también habrán fuerzas, que son las fuerzas de repulsión y también las fuerzas de atracción. Pero aquí, para que pueda mantenerse la estabilidad de un estado líquido y no pase a un sólido y no pase a un gaseoso, entonces tienen que ser las fuerzas de atracción, tienen que ser iguales. Entonces, las fuerzas de repulsión y las fuerzas de atracción aquí son iguales para que pueda mantenerse en este estado que es el líquido. Y por último, tenemos el estado gaseoso, que es justamente en donde nos vamos a enfocar, que en un estado gaseoso, aquí es importante primero entender que el estado gaseoso, a diferencia del sólido, no tiene forma definida. Sabemos que el estado líquido tampoco tiene forma definida, ¿no? El estado líquido adopta la forma del recipiente que lo contiene, no tiene forma definida. Pero sí tiene un volumen definido, eso sí tiene. Pero ¿qué pasa en un estado gaseoso? En un estado gaseoso, ¿no? Yo puedo tener por aquí mi tanque de gas. Entonces, en un estado gaseoso, las partículas, ¿cómo estarán? Chicos, ¿cómo están las partículas en un estado gaseoso? ¿Estarán juntitas? ¿Estarán de repente vibrando en su mismo sitio? ¿Estarán ahí un movimiento leve? ¿O de repente las partículas se encontrarán de forma dispersas?
Están en un movimiento muy, muy leve. ¿Será en un movimiento leve? Están dispersos. Están muy dispersas. Recuerda que el estado gaseoso no es como cuando tú inflas un globo. Inmediatamente tú empiezas a inflar el globo y ese se va hinchando, hinchando, hinchando. Entonces las partículas aquí tienen que estar muy dispersas, están muy dispersas. No hay espacio o no hay una atracción. La atracción que puede haber entre ellos es mínima. ¿No? Porque aquí quien predomina, quien manda son las fuerzas de repulsión. Estas fuerzas de repulsión son mucho mayores a las fuerzas de atracción. Este doble mayor es mucho mayor a la fuerza de atracción. Es por ello que el estado gaseoso, y esto sí es importante que podamos entenderlo, para poder entender luego los ejercicios, es que no tiene forma ni volumen definido. No tiene ni forma ni volumen definido. Significa que es que aquí, por ejemplo, ¿no? Yo tengo aquí, ya, tengo 10 metros cúbicos en volumen, porque recuerden que el volumen siempre está en todo lo cúbico, ¿no? Metro cúbico, pie cúbico, mililitros, centímetro cúbico, litro. Entonces, tengo 10 metros cúbicos. Pero, ¿qué pasa si yo de repente lo comprimo y lo llevo a otro tanque, ¿no? Obviamente por un compresor, mediante todo un equipo, ¿no? Que va a llevar. Y ahora este tanque solamente es de 5 metros cúbicos. ¿Qué va a pasar aquí? Todo este gas que yo tengo en este, obviamente, va a pasar a este tanque. ¿Y qué sucede? Perfecto. Cuando este gas empieza a ingresar, lo primero que va a hacer es correr, a esparcirse a las paredes, ¿no? Se va a correr a pegar a las paredes. Pero ¿qué pasa? Pregunto yo, este gas solamente va a ocupar 5 metros, quiere decir que de todos estos 10 metros cúbicos solo va a pasar la mitad y la mitad del gas se va a quedar aquí. No, pasará todo, pero habrá una mayor presión. Correcto, correcto, correcto. Todo esto vuelve a ingresar al tanque. Todo esto ingresa. No es que solamente paso solamente un poquito y lo demás se va a quedar. No. Todo inmediatamente empieza a acomodarse en el nuevo tanque. Empieza a acomodarse en el nuevo tanque. Pero ahora, miren, aquí tenía 10 metros cúbicos, pero ahora ya no tiene 10 metros cúbicos. El volumen cambió, la forma cambió y ahora tiene 5 metros cúbicos. Y claro, al disminuir el área, lo que va a pasar con la presión es que va a aumentar porque son inversamente proporcionales. Entonces, va a haber voy a ejercer una presión. Es como cuando yo tengo una latita, no, una lata de cerveza y quiero de repente disminuirla, ¿no? Yo voy a agregar presión para que disminuya el volumen. Entonces, eso es lo que está pasando aquí en este gas, ¿no? Entonces, por eso es importante tener esto claro. No tiene forma ni volumen definido. Quiero saber si esto está claro, chicos. Bienvenidos a los que están ingresando recién, Ángela o Ángela y Luciana. Muy bien, entonces hasta ahí, ¿eso está claro? Sí, sí, está claro. ¿Sí? Ok, listo. Chicas, Sí, está claro. Sí. bacán. Entonces, muy bien. Ahora sí, vamos a ver qué sucede o qué pasa cuando yo ya tengo todo un sistema gaseoso, ¿no? Entonces vamos a ir hablando un poquito ya del estado gaseoso. Entonces vamos a hablar del estado gaseoso. Vamos a hacer por aquí. Muy bien, aquí yo tengo una sustancia A,
que es mi estado, que se encuentra en estado gaseoso, ¿no? Yo tengo mi sustancia A, mis partículas van a estar por aquí. Ellas ya no van a estar vibrando. Recuerden que en el sólido las partículas vibraban en su sitio. Aquí en un gas las partículas ya no están vibrando. Pero ¿qué pasa con las partículas? Que como están, obviamente no es que van a adherirse a la pared y se van a quedar ahí. No. En el estado gaseoso hay uno de los parámetros que es muy importante, que es la entropía. Y la entropía es el nivel de desorden que hay justamente en estas partículas, porque yo me imagino, pues no, tengo el estado gaseoso, tengo mi recipiente, las partículas están chocando entre las paredes, ¿y qué sucede? Que van a empezar a colisionar. Entonces las partículas empiezan a colisionar entre sí. No, a ver, vamos por acá para. Entonces, ¿qué pasa con el gas? Cuando tenemos el gas, ¿qué pasa con las partículas que empiezan a colisionar entre sí? Van chocando entre sí, ¿no? Entonces, eso es lo que va generando la entropía, eso es lo que va generando también la fricción. Y justamente estos choques se les llama colisiones. Esa es la teoría de colisiones de una sustancia, ¿no? Ya sea de sólido, ya sea líquido o ya sea gaseoso. Entonces, ¿qué pasa con las partículas que empiezan a colisionar? Y las colisiones no son nada más que chocar, ¿no? Entonces empiezan a chocar, porque ya tienen un mayor espacio, ¿no? Mientras más volumen tenga, tienen más espacio para que puedan chocar. De repente, entonces ahí la velocidad de las colisiones es menor. Y es muy importante entender este movimiento, porque cuando hay cambios de temperatura, cuando hay cambios de presión, también influye justamente en el movimiento de estas partículas. Entonces, siempre en todo gas, en toda sustancia gaseosa, hay presencia de energía cinética, ¿no? Y todo lo que refiere a energía cinética, pues está referido a lo que es el movimiento. Entonces, aquí en un estado gaseoso siempre hay mayor movimiento pues que en los demás, ¿no? En el estado sólido no hay movimiento, solamente en su sitio están vibrando entre sí, porque como está todo juntito, no hay ni por dónde moverse, ¿no? A menos que sea de repente, por ejemplo, estos materiales conductores como el cobre, ¿no? Que conducen electricidad, ahí sí, ¿no? Los electrones aprovechan por ahí espacios que puedan, ahí justamente lo que hablaba Fabricio de las bandas, ¿no? Las bandas que están semillenas, que ocupan esos espacios para que puedan conducir lo que es la electricidad por medio de los electrones. Pero en un estado, hay algunos sólidos que no, que sus bandas están muy llenas y no hay, ¿no? Ni cómo por ahí los electrones puedan escaparse para conducir la electricidad. Por eso es que hay sólidos o hay materiales que son muy buenos conductores de la electricidad, pero hay otros que no, ¿no? Y todo eso está muy referido a lo que son las bandas de cada una de las sustancias. Entonces, en el estado gaseoso, justamente es eso, ¿no? La parte de las partículas que están muy dispersas gracias a su entropía, a su desorden molecular que hay, y se encuentran colisionando entre sí, ¿no? Van colisionando, de repente en un estado de reposo están así, ¿no? Suaves. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a añadirle energía? Le empiezo a aumentar la temperatura. Le añado la energía, obviamente al añadir la energía, estas colisiones ya no van a estar lentas, sino empieza a haber un mayor movimiento, la entropía empieza a aumentar. Entonces ahí es cuando de repente yo puedo cambiar de estado a un estado sólido o a un estado líquido si es que lo estoy comprimiendo. ¿Ya? Solamente quería explicar un poquito esa parte de las colisiones y voy a continuar con esta parte del estado gaseoso. Entonces, aquí en el estado gaseoso, ya sabemos, no tiene forma ni volumen definido, pero aquí tiene ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la sustancia A. Esta sustancia A, obviamente, va a estar a una presión definida, va a tener una temperatura definida, va a tener un volumen definido y también va a tener una cantidad de sustancia. Ya sabemos que los moles representa a lo que es la cantidad de sustancia, ¿no? En química la cantidad de sustancia está representada por el mol. Esas son las primeras condiciones, pero todo este sistema puede alterarse.
y justamente de alterarse empiezan a desplegarse las leyes de los gases ideales. Entonces, para los gases ideales se cumple una fórmula. ¿No? Y ustedes ya la conocen, que es la famosa fórmula del pavo ratón, ¿cierto? Pavo ratón. El pavo ratón. Entonces, ya está. Esta es mi formulita. Listo. Pero de esta fórmula se van a desplegar todas las demás fórmulas que ustedes han visto, ¿no? Todas las fórmulas con respecto a la ley de Gay-Lussac, la ley de Boyle. Entonces, todas las fórmulas, todas las fórmulas se van derivando de. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, no? Primero, muy bien, ¿cómo es que se derivan las demás fórmulas? Si yo entiendo el principio, no necesito memorizarme fórmulas, no necesito memorizarme leyes porque voy a poder aplicarlo. Entonces, lo primero o lo primordial es que podamos entender el principio. El principio es el siguiente. Yo tengo mi primer estado, que es mi estado inicial, para empezar, ¿no? Este es mi estado inicial. Ahora, ¿qué pasa? Que a este estado inicial yo voy a poder tener una presión, una temperatura, un volumen, ¿no? Y moles también. Pero ¿qué pasa si yo de repente cambio alguna de las variables, cambio alguno de estos parámetros que voy a utilizar, ¿no? Cualquiera de esos parámetros. Y ahí es donde viene la ley de los gases ideales. ¿Qué sucede? Muy bien. Yo tengo por aquí es la misma sustancia, pero vamos a llamarle en un estado final. ¿Ya? Entonces, aquí tendrá todo, una presión 1, temperatura 1, volumen 1, N1. Acá tendrá presión 2, temperatura 2, volumen 2 y los moles 2. Pero ojo, estamos con la misma sustancia. Yo les pregunto, ¿es lo mismo? ¿Es la misma sustancia y la misma cantidad? De todo esto, ¿qué es lo que sí o sí, sin importar el recipiente, sin importar nada, qué es lo que siempre se va a mantener igual para una misma sustancia? De esas 4 variables. La presión. La presión, ¿será que la presión no la podemos mover? No No, la sí se podemos puede cambiar. modificar. Lo puedo cambiar, ¿no? De repente yo aplico presión, disminuyo el volumen. En el A ver, volumen. claro, el volumen, ya les he dicho, no tiene volumen definido. Hola Leslie, buenas noches. Buenas noches. Hola. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sí o sí se va a mantener siempre? Vuelvo a repetir un poquito el esquema. Tenemos el mismo gas, pero en unas condiciones iniciales y unas segundas condiciones que son las finales. Entonces, tengo este mismo gas. ¿Qué es lo que nunca va a cambiar? Yo puedo poner todo este gas, así como lo que hicimos acá, ¿no? Cambiamos. Cantidad de sustancias. Correcto, la cantidad de sustancia es la que no va a cambiar. Porque, por ejemplo, aquí, muy bien, yo he cambiado los 10 metros al cubo, pero no he cambiado la cantidad de la sustancia que hay. La misma cantidad que hay aquí está acá, solo que en un recipiente menor. Es como, por ejemplo, que yo diga, muy bien, tengo un aula y en el aula voy a ingresar a 20 alumnos. Perfecto. El aula es de 8 por 8 metros. Grande. Entran 20 alumnos. Muy bien. Voy a reducir el aula y ahora voy a tener un aula de 5 por 5. Muy bien. Cambió el volumen, pero voy a seguir ingresando los mismos 20 alumnos, porque ya como es muy grande, les queda muy grande el aula, los quiero pasar a otra. Estoy cambiando el volumen.
pero lo que estoy haciendo es simplemente reducir el espacio entre ellos, pero siguen siendo los mismos 20 alumnos. La cantidad de alumnos no cambió. No sé si me dejo entender. Sí, no, no, sí, sí, ya. Ok, entonces, si tenemos dudas, no me molesto, no pasa nada si me dicen, Lourdes, tengo una pregunta, alguna duda, no me molesto, ya, no hay ningún problema. Incluso me pueden parar, porque a veces hablo y hablo, si me pueden parar y no hay problema. Entonces, ¿sí está claro eso? Ángela, Leslie, Fabricio. Sí, sí está claro. Sí, está claro. Entonces, muy bien. Eso es lo que quiero ustedes que entiendan el principio para que puedan hacer todo lo demás. Entonces ya está, ya tengo claro que la cantidad de sustancia, por más que le cambie la presión, por más que le cambie la temperatura, por más que le cambie el volumen, no cambia su cantidad de sustancia, a menos que me digan que le han agregado, le han añadido 20 metros cúbicos de la sustancia le añadieron otra sustancia, ahí ya puede cambiar la cantidad. Pero mientras solamente yo cambie presión, cambie temperatura, le cambie de volumen, la cantidad de sustancias se mantiene igual, igualita, porque recuerden que el estado gaseoso tiene esa facilidad de poder expandirse, pero también de poder comprimir, si son sus propiedades de compresión y las propiedades de expansión, que le ayudan a este gas a poder acomodarse, ¿no? A poder moldearse a cualquier forma y volumen. Entonces, si ya decimos que los moles se van a mantener iguales, entonces yo voy a decir, perfecto, moles 1 es igual a moles 2. Y aquí sale su primera ley combinada. Entonces, aquí sale su primera ley combinada que vamos a decir, acá estamos. Muy bien. Vamos a poner por aquí. Ley combinada de los gases. De gases ideales. Muy bien, perfecto. Y recuerden esta formulita. Y vamos a despejar moles. Quiero despejar moles. R y T pasa a dividir. Entonces me quedaría, como es moles 1, sería presión 1, volumen 1 sobre R por T1. El R de la constante de los gases ideales, ¿cierto? La constante de los gases ideales. Ahora, esto es igual. ¿Igual a quién? A N2. ¿Y cuánto vale N2? P2B2 sobre R, que es la misma constante, y la temperatura 2. ¿Se entiende hasta ahí lo que he hecho? Sí. Sí. Una pregunta. El R siempre va a ser un valor constante, ¿verdad? El R, claro, el R siempre va a ser un valor constante que va a depender de las unidades de mi presión, sobre todo de la presión, que la R va a variar, ¿no? Yo puedo decir, muy bien, la R es igual a 0.082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. O yo puedo decir, no, la R es 8.314 joule por mol Kelvin. ¿Por qué varía la cantidad? Porque varía también lo que es la presión. Entonces, al cambiar las unidades, cambian las constantes. Ustedes siempre tienen que utilizar la que se adecua. Entonces, el fijarme muy bien en las unidades es una de las primeras reglas en toda operación matemática para poder yo desarrollar, ¿no? Porque imagínense, no me voy a poner a multiplicar papas con camotes, ¿no? Tienen que ser papas con papas, o sea, siempre las mismas unidades para poder trabajar. Entonces, aquí voy a continuar, acá todavía no termino. Miren, la presión 1, volumen 1, todo, pero ¿quién siempre va a ser igual? El R. Entonces, el R se va y se va. Y ahí es donde ya me queda la ley combinada de los gases, ¿no? Donde yo voy a decir, ya, perfecto. P1, B1 sobre T1 es igual a P2, B2 sobre T.
sobre T2. Y esta es la primera ley. Y de aquí se derivan todas las demás leyes. ¿De qué forma? De la siguiente. Entonces, vamos con la primera ley, que es la ley de Boyle. ¿Y qué sucede con la ley de Boyle? En la ley de Boyle, ¿no? En la ley de Boyle, lo que se mantiene igual, en la ley de Boyle es la temperatura. La ley de Boyle siempre es la temperatura constante. Ya, la temperatura es constante. Entonces, miren, recuerden que estamos trabajando con esta fórmula. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo mis dos sistemas inicial, final, y lo que va a pasar simplemente es que yo voy a alterarlo, ¿no? De repente te dicen que tuviste, que se aumentó la temperatura. Entonces, va a haber una variación. O de repente dicen, se aumenta el volumen, va a haber una variación. Aumenta la presión, disminuye la presión, hay una variación. Pero también te van a decir, la temperatura se mantiene constante, o sea, cambia todo menos la temperatura. Perfecto. Entonces, si la temperatura se mantiene constante de inicio a final, aplico yo la ley de Boyle. Entonces, como yo voy a aplicar la ley de Boyle y la temperatura es constante, quiere decir que cuando yo observe mi ley de gases, de la ley combinada, ¿qué significa? Que la temperatura 1 es igual a la temperatura 2. Entonces yo puedo chao y chao. Las simplifico, las elimino, ¿no? Las suprimo. Entonces, ¿qué me está quedando? Me está quedando muy bien, me queda P1 por B2 es igual a P2 por B2, ¿no? Presión 1, volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 y tengo mi segunda ley, que es la ley de Boyle. ¿Se entendió? Sí. Sí, ya. Sí, sí. Listo, muy bien. Luego continuamos y seguimos con las demás leyes. Ya tengo la ley de combinada de gases, la ley de Boyle. Ahora vamos a ver qué me dicen, por ejemplo, si mi volumen es constante. Entonces, si mi volumen es constante, yo voy a trabajar lo que es la ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac. Entonces, la ley de Gay-Lussac, ¿qué me dice? Perfecto, me está diciendo volumen constante. Mi volumen es constante. Muy bien, chicos. Ustedes mismos. Observo mi ley combinada y ustedes díganme, si mi volumen es constante, ¿cómo me queda la fórmula? P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. Correcto. Como el volumen es constante, significa que es igual. Volumen 1 igual, volumen 2 igual. Chao. ¿Qué me queda? Presión 1. Temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Y tengo mi tercera ley de gases ideales. ¿Ya está? Eso solo cuando el volumen sea constante. ¿Qué pasa ahora con la siguiente ley? Ya tenemos que el volumen es constante, la temperatura es constante. Ahora me falta cuando la presión es constante. Entonces, cuando la presión es constante, yo tengo la ley de Charles. Entonces, en la ley de Charles, la presión es constante.
Muy bien. Y como la presión es constante, ¿quién se va? Chao P, chao P. Y me está quedando volumen 1, temperatura 1, es igual a volumen 2, temperatura 2. Y tengo mi cuarta ley de gases ideales. Y ya está. Esas son las leyes que a mí me van a permitir poder desarrollar un ejercicio, ¿no? Pero ojo, aquí, ¿cuál es la condición? No aplica para todo. Esto aplica para cuando tenemos la misma sustancia. Ya, esto aplica cuando tengo la misma sustancia. Si son sustancias diferentes, esto no aplica. Si se mezclan sustancias, esto no aplica. Aquí ya se aplica esto mismo, pero por separado. Pero cuando es la misma sustancia y la misma cantidad, no ha variado para nada, entonces se cumplen todas estas leyes de los gases ideales. Eso es para que lo tengan súper claro. Ahora, de este mismo pavo ratón, de este mismo de aquí que tenemos, no, de este mismo, un ratito que se me mueve. Ah, ya. De estos mismos gases ideales se derivan otras formulitas, ¿no? Por ejemplo, acá. Muy bien. ¿A qué es igual los moles? ¿Cómo se hallan los moles, chicos? ¿Sabemos? Si no sabemos, no pasa nada. Ya, parece que no, ¿verdad? Aquí les explico. Densidad de los gases. Densidad de un gas, vamos a ver. Densidad de un gas. Entonces, en la densidad de un gas, ¿de dónde va a salir la densidad? Sale de aquí. Primero tenemos que los moles, hay que saber que los moles, estos son moles, N de moles, les voy a poner aquí, es igual a masa del gas sobre la masa relativa del gas, su masa molar. Ya esta masa molar yo la hallo por tabla periódica. ¿Sí les han enseñado a hallar las masas moleculares de una sustancia? Chicos. Solo nos guiamos de la tabla. Claro, de la tabla seguían. Pero sí les han enseñado las masas moleculares, cómo hallarlas. Ya, Sí. bacán. Ya, bacán. Entonces, los moles yo la hallo la masa del gas sobre la masa. Esta masa relativa, ya saben ustedes que sale netamente de la tabla. Muy bien. Listo. Entonces, ya está. Ahora voy a reemplazar. Entonces, ¿qué me dice? Me está diciendo que PB es igual a nRT. Entonces, ¿qué digo aquí? Esto lo voy a, como yo lo que quiero es la densidad, miren cómo va a ir saliendo. PV es igual, y voy a reemplazar N, ¿a qué es igual? A la masa del gas sobre su masa relativa del gas, por R por T.
¿Y la densidad? ¿Cuál es la fórmula de la densidad? ¿Cómo Masa hallo la sobre densidad? volumen. Correcto. ¿Masa sobre volumen? Excelente. Masa sobre volumen. Y como quiero la densidad, aquí mismo puede salir, miren, ve, el volumen pasa a dividir. Entonces, ¿qué me queda? Presión. Y este MR lo puedo pasar acá a multiplicar. Presión por MR es igual a la masa sobre el volumen por RT. Ya está. Ahora ya sé que todo esto es mi densidad. Entonces, como quiero esta densidad solita, este RT pasa a dividir. ¿Qué me queda? Presión por la masa molar del gas sobre R por T es igual, bueno, ya no le pongo M sobre D, sino que le pongo densidad del gas. Y tengo otra fórmula derivada, que si no se la memorizan, pueden ustedes deducirla así como les estoy enseñando. ¿Me dejó entender? Sí. Ya, bacán. Ya, ok. Muy bien. Déjenme ver ahora lo que me ha mandado, ¿cómo se llama? Fabricio, para ver qué más les está enseñando. Ya, aquí está la ley de Charles, la ley de Boyle. Ujú. Solo con eso, bueno, solo con eso en la clase de hoy, con lo que hasta donde ha explicado usted, ya empezamos los ejercicios. Eso fue toda la teoría. Ya, ok. Ya, acá hay otras cositas, son datos nada más. Son datos importantes que son necesarios que ustedes lo sepan, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando me dice CNTP, CNTP es condiciones normales de temperatura y presión. Cuando me dicen que son las condiciones normales de temperatura y presión, estamos diciendo lo siguiente, que aquí la presión a CNTP es una atmósfera, que la temperatura CNTP es 0 grados Celsius o 273,15 Kelvin, ¿ya? Entonces, aquí ustedes o se aprenden eso o se aprenden la siguiente equivalencia. Y la siguiente equivalencia a mí me indica que un mol de cualquier gas a CNTP es igual a 22. No sé si ustedes lo trabajan con 22,4 o 22,7. ¿Cómo les han dicho? 22,4. 22,4. Ya, listo. 22,4 litros o decímetros al cubo, que también es lo mismo. 22,4 litros o 22,4 decímetros al cubo. Eso también es importante que ustedes lo sepan. Entonces, por ejemplo, aquí dice, ¿no? Vamos a ver acá, antes de que... Definitivamente no alcanza una hora, pero vamos a avanzar, aunque sea, vamos a hacer 2 ejercicios simples para que puedan terminar de comprender esto. Ya en la siguiente clase, imagino que ya trabajaremos un poco más. Entonces, denme un segundito para descargar lo que me han mandado para copiar y pegar los ejercicios. Ok, ayuda, ¿no? Acá, por ejemplo, hay un ejemplo. A ver, vamos a hacer por aquí. Esta es la parte de la teoría. Por acá vamos a trabajar lo que son
Ya, ejercicios o ejemplos. Ejercicios. Disculpe que Dime. le interrumpa, Sí, dime. pero creo que también se le escapan otros datos como un Torricelli, Ya, un equivalencias. mol, sí, una Equivalencias de atmósfera. conversión. Ya, sí. Esas son, por ejemplo, equivalencias para convertir, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de, vamos por aquí a poner un poquito más, acá. Cuando nosotros hablamos en el estado gaseoso, lo que vamos a trabajar definitivamente son las unidades de presión, ¿no? Eso vamos a trabajarla definitivamente, unidades de presión. Entonces, en las unidades de presión, ¿a quiénes yo voy a tener? Voy a tener a la atmósfera, por ejemplo, voy a tener al Torricelli, no al Tor, voy a tener milímetros de mercurio, voy a tener, por ejemplo, pascales, ¿no? Bar de repente voy a tener. Entonces, en eso lo que necesitamos saber es las conversiones. Entonces, aquí yo tengo que saber que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, por ejemplo. Pero una atmósfera también equivale a 760 torr. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esos son algunos de las conversiones que es importante que ustedes manejen. Aquí, por ejemplo, ¿cuál es otra importante? Si quisiéramos el pascal, por ejemplo, ¿no? Una atmósfera en pascal. Si quisiéramos una atmósfera en pascal, vamos a decir que una atmósfera es igual a 101,325 pascales, ¿no? Por ejemplo. Otra que tenemos de una atmósfera es el bar, ¿no? Una atmósfera es igual a 1,01325 bar. Entonces, estas son las diferentes unidades de presión que ustedes van a trabajar. Y la R es igual a 0,082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. O el otro R que pueden utilizar es el 8,314 joule por mol por Kelvin. Entonces, aquí, cuando trabajamos esto, acá les voy a decir, acá les voy a poner. Cuando trabajamos este R es para cuando mi presión yo la quiera o me la den en atmósfera. Pero cuando yo trabaje el R de acá es cuando mi presión yo la quiera o me la den en pascales. ¿Por qué? Porque la unidad del pascal es igual a joule por metro al cubo. Quiere decir que cuando yo trabaje con atmósfera, el volumen tiene que estar en litros. Volumen en litros, temperatura en Kelvin. Los moles son moles, pues, ¿no? Pero cuando yo trabaje con este joule, el volumen tiene que estar en metro al cubo para que me puedan dar los pascales y la temperatura en Kelvin. ¿Me dejo entender, chicos? Sí. Ok. Pues esto lo van a tener aquí. Yo les voy a compartir este OneDrive. Se los voy a OneNote, perdón. Se los voy a compartir para que ustedes puedan entrar, puedan verlo las veces que quieran y puedan de repente por ahí sacar alguna información. Muy bien. Entonces, vamos aquí, había cortado y tenemos un primer ejemplo. ¿Qué me dice? Una muestra de nitrógeno ocupa 117 mililitros a 100 grados Celsius. ¿A qué temperatura ocuparía 234 si la presión no cambiase? Entonces, ¿qué vamos a decir? Yo tengo por aquí una muestra de nitrógeno. Siempre para toda resolución de cualquier problema matemático, es importante los datos. Con los datos yo me ayudo, yo sé qué tengo, yo sé qué me falta, yo sé qué tengo que hacer.
Entonces, y no me desordena. Entonces, ¿qué digo? Una muestra de nitrógeno ocupa 117 mililitros, un volumen de 117 mililitros, a una temperatura de 100 grados Celsius. Esa es mi primera condición. ¿A qué temperatura ocuparía? Tengo la primera condición. ¿A qué temperatura me están pidiendo ahora? ¿A qué temperatura ocuparía si la presión no cambiase? O sea, mi presión es constante. Y si ahora ocuparía 234 mililitros. Entonces, presión constante, ley de Charles. Imagínense que ustedes están en el examen y no se acuerdan de cuál será la ley de Charles. ¿Qué hago? Lo que sí tienen que acordarse, como es el mismo gas, solo está cambiando una variable, me acuerdo de mis gases combinados. P1, B1, T2 es igual a P2, B2, T2. Me dicen presión constante, voy a eliminar presión y ya me quedó la ley de Charles. Y no necesité memorizarla. Aplico nada más lo que estoy aprendiendo. Entonces, ¿qué me dicen? El volumen inicial, el volumen 1 es 117. Entonces coloco 117. Temperatura 2. La temperatura 2 es 100 grados Celsius. Podemos convertirla a Kelvin, que me quedaría 373. Y esto es igual al volumen 2, 234, sobre la temperatura 2 que no conozco. Y ya está, simplemente con los datos, la fórmula estoy reemplazando. Y me quedaría temperatura 2, o sea, temperatura 2 es igual. Esa temperatura 2 va a pasar a multiplicar. Esto pasa a multiplicar. Y esto pasa a dividir. ¿Cómo están con la matemática, chicos? ¿Voy voy paso a paso o lanzo nomás? Ustedes dicen, ustedes mandan. Ya. Normal, o sea, así directo. Ah, ya, bacán. Entonces, como quiero la temperatura 2, lo voy a pasar nada más. Me queda temperatura 2 es igual a 234 por 373 sobre 117. Y ya está. Calculen, por favor, la temperatura 2. $746 Kelvin. Muy bien, 746 Kelvin. Ya está. Ahora, supongamos que me piden en Celsius. Ah, ya. Le resto los 273 y me quedaría 3, 7, 473 grados Celsius. ¿Cierto? Me estoy confundiendo. Sí. Listo. Y ya está. 473 grados Celsius. Entonces, esos son los ejercicios. Obviamente son todavía, estamos entrando, ¿no? Es un poquito a la intro, a introducción, con más sencillos para que puedan ahí un poquito familiarizarse. Vamos con otro. Una muestra de neón, no, ahora otro gas, son neón, ocupa 117, 105 litros a 27 grados Celsius, volumen, temperatura, bajo una presión de 985 torr.
Miren, este es diferente. Esta es la presión. ¿Qué volumen ocuparía en condiciones normales de temperatura y presión? Aquí. ¿Qué volumen ocuparía ACNTP? Hay dos formas de hacerla. Les voy a enseñar las dos formas. Primero les dije que en CNTP la presión es 1 atmósfera y la temperatura en Kelvin es 273,15 Kelvin, ¿no? O 273 lo puedo dejar, que es los 0 grados Celsius. Ese es CNTP. Entonces yo puedo utilizar mi gas, mi ley combinada, ¿no? Como no me dice que nada es constante, entonces aplico mi ley combinada. P1, B1 sobre T1 es igual a P2, B2 sobre T2. Presión 1, 985. Volumen 1, 105. Temperatura 1, 25 más 273, 298. Es igual a la presión 2, 1 atmósfera. Pero una atmósfera, ¿a cuánto equivale en torr? Miren, aquí es torr y acá es atmósfera. Tengo que tener siempre las mismas unidades. ¿La atmósfera cuánto equivalía en torr? 760. Correcto. Entonces acá le voy a colocar 760. Volumen 2, no lo sé, es lo que me piden. Y la temperatura 2, ya la sé, que es 273. Aquí, ¿cuánto me saldría el volumen? ¿Cuánto saldría el volumen? Bueno, a mí el volumen ahí me sale 124,6. Ok, 124,6 litros, ¿cierto? Litros. Muy bien. ¿Así nos sale a todos? Vamos a hacer. Muy bien. Ahora, esa es una forma, pero hay otra forma de hacerlo que es más directa. Entonces, yo les dije también que a condiciones normales de temperatura y presión se cumple esto, que un mol de cualquier gas es igual a 22,4 litros. Entonces, lo primero que yo puedo hacer son hallar los moles. Tengo presión, tengo volumen, tengo temperatura, puedo hallar moles. Entonces, ¿qué digo? Moles es igual a PB, PB sobre RT. Entonces, acá digo, moles es igual a 985 por el volumen, que es igual a 105. ¿Tienen ustedes su tabla de valores de R para cuando es torr? Cero coma 0,08. No, pero eso es para con esa atmósfera. Si no, convertiríamos, pero aquí es un poquito más engorroso, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, puedo convertirlo. 985 torr por, ¿no? En una atmósfera hay 760 torr. Chau torr. Y convierto esto a atmósferas para tener mi R en atmósfera. ¿Se entiende lo que estoy haciendo, chicos? Sí. Sí. Ok, si por ahí quieren que repita algo, me avisen. Ya está. Entonces aquí esta división me sale 1,296. Entonces, como ya tengo en atmósfera, ya no me preocupo. 0,082
Y la temperatura sí que es 298. Aquí, por favor, ¿cuánto salen los moles? $5.56. 5.56 56. moles. Muy bien, pero como yo quiero litros, utilizo mi equivalencia. Mi equivalencia es 1 mol es igual a 22,4 litros. Entonces, ¿qué digo? Muy bien. Como quiero sacar moles, abajo pongo 1 mol para que se vaya y arriba pongo el 22,4, ¿no? Es factor de conversión. ¿Cuánto saldría? Debería salir lo demás. $124,74. 124.7. Ya, aquí son cuestiones de decimales, pero también sale la respuesta, ¿no? Entonces, yo utilizo esta forma. Esta forma, las dos son válidas. Las dos son válidas, ¿sí? Entonces, para que vean que siempre hay caminos diferentes, no siempre es el mismo camino, es el camino que ustedes más se acoplen. ¿Ya? ¿Se ha entendido esto, chicos, lo que hemos visto hoy día? Sí. Ok. Entonces, ahí nos vamos a quedar. Voy a mandarles el enlace del OneNote para que ustedes puedan ingresar a, no sé cómo saber, ahorita veo cómo les mando. No se vayan para poder mandarles ahí en su, creo que, a ver, para poderles mandar. A ver. Disculpe, Ya. esta sería la única clase que nos estaría dando así por este medio. ¿Cómo así por este medio? O sea, así como ha sido y nos ha mandado el link y nos unimos. Ajá. Bueno, ¿no les han dicho que así van a hacer las clases? No, esta es la ¿Cómo les- primera vez que me uno. Sí, virtuales. ¿Van a ser o les han dicho presenciales? No, virtuales. Ya, sí, ajá. Yo imagino que les van a dar así siempre, ¿no? El enlace, nos unimos todos y así como hoy día. ¿Y más o menos cada cuántos días? Eso va a depender de ustedes, porque ustedes tienen que conversar. Hoy día ha sido la clase como también para que me conozcan un poco, vean un poco cómo les enseño, cómo les dicto, si les gusta, ¿no? Si les gusta la dinámica, si me entienden, si congeniamos, porque eso es importante, ¿no? Para que ustedes puedan entender. Entonces, más que todo ha sido eso hoy día, para que me conozcan. Entonces, me imagino que con la encargada ya tienen que ir programando, ¿no? Por ejemplo, si tienen clase el jueves, examen el jueves, ustedes programen sus clases dentro del lunes al miércoles, ¿no? Entonces, yo me organizo, dictamos y los preparo para su examen del jueves. Pero eso sí, chicos, como le decía a Ailén, siempre con tiempo, o sea, no es que vayan a decir recién el lunes y digan el lunes quiero clase hoy día y le vamos a decir a la Miss, no, porque yo también dicto otras clases, a veces en las noches particulares, después de mi trabajo, y se me vaya a cruzar. Entonces, organícense bien con ella, de repente ya quedan en un horario establecido de todas las semanas, ¿no? Traten de que no sea solo para exámenes, porque la idea es que refuercen, porque a veces cuando es para exámenes no da el tiempo. No, mira, el tiempo ha ido volando y no hemos visto casi nada, ¿no? La parte introductoria nada más.
Entonces, ya va a depender de ustedes, me imagino, la periodicidad con la que van a querer las clases. Entonces, ya con Ailén coordinan todo ello y ella ya coordina directamente conmigo. ¿Ya? Sí, Ok, listo. Entonces, sí ha quedado clara la clase, ¿verdad? sí, todo claro. Sí, excelente. Bien, chicas y chicos, bueno, y Fabricio. Bien, un gusto conocerlos. Ya de repente nos estamos viendo la otra semana. Ya, cuídense. Ahí les acabo de mandar en el chat el enlace del OneNote para que puedan ingresar y puedan ver lo que hemos hecho hoy día. Imagino que también les van a estar pasando lo que es la clase grabada. Muy bien.